Eduardo Enrique Carles, él es director del Instituto de Mercadeo Agropecuario y ayer habíamos hablado con el presidente de los arroceros chiricanos. Uno, que él decía, el arroz de primera va a empezar a escasear en los supermercados y hay arroz hasta el 25 de agosto. ¿Es así la situación, don Enrique? Bienvenido. Buenos días, Fernando, gracias por la entrevista. Un placer estar de vuelta acá. Nosotros, como instituto, te puedo decir que no va a haber tal escasez. No. Tenemos, según los últimos inventarios nacionales registrados por la Codeco, el MIDA, el IDIAP y todas las instituciones, incluyendo las cadenas agroalimentarias, alrededor de 2 meses y un poquito más. En efecto, vamos a recibir las importaciones por escasez, sí, reglamentadas por los tratados de OMC y el TLC, adicional a la que Lima puede importar en las próximas semanas. Casualmente ayer se terminó de negociar en Baiza el 1.000.000 de quintales aprobado por la cadena agroalimentaria. ¿Y ese cómo se distribuye ese 1.000.000 de quintales? ¿Es una subasta? Sí, ¿Se distribuye entre...? Baiza tiene un sistema de subasta a la inversa. O sea, ¿cómo así? Es un sistema de que el vendedor oferta el producto al menor precio posible hasta que se la gane y se asigna en base al desempeño o al rendimiento o a la compra de arroz nacional por cada uno de los molinos o la industria molinera nacional. Así, en resumen, el molino que más compre arroz nacional en la época de cosecha es al que más le toca el porcentaje de este contingente. Ayer tocábamos un poco la situación del arroz y ellos decían 10 años se ha reducido a menos de la mitad la cantidad de hectáreas sembradas de arroz. Y ocurre esta vez que viene el tiempo de cosecha y coincide exactamente con el momento en que importan arroz. Y eso obviamente desmotiva y es lo que ha hecho que cada año menos personas quieran producir arroz. Mira, Fernando, yo creo que en primer punto la importación, al final el panameño consume mucho más arroz de lo que produce. Bastante. Eso estamos claros. Eso es algo que no podemos inventar ahí. Estamos hablando de ¿cuánto? 134 libras por familia al año. Sí, no me recuerdo el per cápita cómo está ahora mismo, pero por ejemplo nosotros debemos estar consumiendo alrededor de 7 millones y algo de quintales anuales y producimos 5 y algo. O sea, nos falta un trecho todavía entre 1.9 y 2.6 millones que cumplir anualmente. Un 30 y pico %. Exactamente. Entonces, al final el país se ve obligado a esto. Yo creo que hay otros factores que han incidido en la baja de la siembra. Puede ser el fenómeno del Niño, que nos ha afectado muchísimo este año. Lo otro es la reconversión de ese productor a actividades mucho más o de menos riesgo, por ejemplo la ganadería per se. Y eso ha, digamos que, disminuido el tema del hectareaje anual sembrado. Sin embargo, yo creo que la importación en tiempos bien controlados con la cadena agroalimentaria de la mano de los amigos productores viene a incentivar al final el hecho de que el molino o la industria agroalimentaria se base en la compra de arroz nacional para poder accesar a esta importación. Eso hace que el productor tenga una motivación adicional. Adicional a eso tenemos que... el año pasado comenzamos la activación del incentivo de 750, que si bien es cierto ha tenido unos retrasos. Un retraso en los pagos. Unos retrasos en los pagos. Todavía dice que hay 3 millones. Sí, tenemos todavía 2 millones y algo que vamos a terminar esta semana, Dios primero. Sí tenemos un retraso, digamos que en los últimos tramos de provincias centrales. Sin embargo, hemos honrado la mayoría de los compromisos. Tenemos para completar unos 40 millones de balúas. Eso yo creo que ha ayudado a apuntalar un poco la industria para finales de este año o la segunda etapa de la siembra. Lastimosamente el Niño nos ha chocado con eso y no hemos podido ver los resultados. ¿Se espera que haya más hectáreas sembradas de arroz? Para esta siembra creo que va a estar difícil, sobre todo por el tema de las sequías. Sí. En la parte de Panamá Este y Chiriquí ha estado mejor que en la parte central. En la parte central del país, y tengo que decirte que ha sufrido una merma interesante, a pesar de que el productor se ha preparado. El productor ya es un productor que está más fuerte para prepararse, para contrarrestar el Niño, pero igual con la naturaleza no se puede. No se puede. Entonces yo creo que esta cosecha va a estar un poco
un poco reducida. Sin embargo, pretendemos que para la próxima vayamos a estar un poco más fortalecidos. Cebolla. Los problemas que decían los productores, que incluso por ahí por el mes de marzo decían la cebolla se está pudriendo en el Lima de Santiago de Veraguas. Esa situación, ¿por qué fue? ¿Retiraron para mantener el precio? ¿Qué fue lo que ocurrió con ese, Mira, definitivamente había exceso, para decirlo de alguna forma? Había un overstock de importación, un sobreinventario de importación fuerte. El país llegó a tener, nosotros consumimos 45.000 quintales de cebolla mensual y llegamos a tener casi 118.000 quintales. O sea, teníamos el doble, un poquito más del doble de producto importado aquí. Lo que se hizo junto con los productores a nivel nacional y el ministro Arango y todo el equipo de agropecuario encabezado por la UPSA fue regular eso a través de más controles de aduana, la inocuidad de la cebolla que venía, y eso se bajó mucho la importación en los últimos 3 meses, casi a cero, a tal punto que Lima ha tenido que intervenir en la cadena muy poco. La compra en el último trimestre de cebolla nacional de Lima fue básica solamente para la feria. En la primera cosecha, sí tuvimos que impactar mucho la cadena, tuvimos que salir a ayudar al productor en ese sentido, tanto en Atay, provincias y Boquete y Cerro Punta. Tuvimos que comprar toda la producción casi. La pregunta es, si saben cuánto es el consumo casi al centavo, Sí. ¿por qué hay tantas distorsiones en rubros tan básicos como el arroz o la cebolla? Por ejemplo, en el tema de la cebolla es porque no hay una regulación de importación. O sea, al final tú, Fernando, puedes ir y puedes importar. Si tú quieres traer un contenedor de soya, podías traer un contenedor de cebolla a un precio muy barato y del país que tuviera un overstock o un sobreinventario y tú consigas un mejor precio. Entonces yo creo que, y al final esa misma cebolla llegaba al campo de nosotros, a Cerro Punta, y se vendía al lado de la finca que el productor tenía. Entonces yo creo que lo primero que se hizo fue regular eso. Hemos trabajado muy a la mano con la Asociación de Productores de Tierras Altas y pretendemos seguir así, inclusive para tener un sistema de compra mucho más sistemático, valga la redundancia, para la próxima siembra, cosecha después de septiembre, y que no haya ese nivel de merma ni ese sobreestrés en el mercado tradicional. Hablando de nivel de merma, cadena de frío, que exactamente se crea para reducir ese 30% de merma que tienen la mayor parte de los productos en este país. ¿En qué situación o en qué estado se encuentra? Mira, yo creo que la cadena de frío arrancó y tenemos un centro de cosecha de muy alto nivel en tierras altas. De igual manera el centro o el mercado de Chiriquí está bastante en funcionamiento. Si bien es cierto, no hemos terminado, no hemos completado la rueda del round completo en todo lo que es en Los Santos y en Panamá. Es una estructura muy grande y complicada para cerrar el círculo. Nosotros como IMA somos actores de la cadena, miembros de la Junta Directiva. Lo que iba a ver, ¿se han reunido la Junta Directiva de la cadena de frío? Sí. Tengo entendido que se mantienen reuniones regulares. Sí. Sin embargo, si hay un tema de completar el ciclo o cerrar el ciclo para bajar esa merma. Una merma que ronda por los supermercados o los chinos alrededor del 30%, como bien tú dices, y que con la cadena de frío se debe de bajar mínimo a 10%. Una de las críticas del presidente Varela como candidato fue las filas que había en las ferias de Lima. Hace un par de semanas, un sábado, hubo una fila como en los mejores momentos en el área de los Andes. Sí. Estas ferias, ¿por qué no se hacen permanentes en vez de hacerlas como se hacen de semana en semana? Hay dos partes de Lima. Lima tiene un componente minorista que son las ferias y las tiendas. Nosotros como feria tenemos 33 ferias ahora activas a nivel nacional. Sí. Los Andes y la 24 de diciembre son las más grandes. En efecto, la semana, creo que antepasada sí. Tuvimos un nivel de fila muy grande. Nosotros, cuando llegamos a la institución, procuramos bajar mucho esa carga. Por cierto, la hemos bajado como un 40%, tratando de achicar. Y encima la gente decía, no, es que me limitan y solamente puedo comprar no sé cuántas libras de arroz. Lo que pasa es que hay que también pensar, Fernando, en la especulación. Mucha gente que forma la fila y compra 10 bultos
de 20 libras también es porque tienden a revender. Y las ferias es un programa social que tiende, o sea, su función es para las personas en alto riesgo social. Por eso lo que hemos decidido en estos centros neurálgicos como los Andes y la 24 es partir las ferias y llevarlas un poco más adentro de las comunidades. Por ejemplo, la 24 se partió en 3 y la llevamos a Pacora, a Las Garzas, y la de los Andes ahora tenemos, vamos a impactar en el área de Panamá Norte, en lo que es Chilibre, y una parte en Torrijos Carter, porque al final había que hacer, o sea, estamos haciendo diferentes estudios a tabular en cada una de las filas que tenemos dónde vive la persona. Claro. Para no tener que inventar dónde poner la feria, sino de donde ella viene, llevarla. Eso va a crear un ahorro logístico en cada una de ellas muy grande. Hablando de ferias, una de las críticas que se le hizo a tu antecesor fue que compraron jamones en Navidad y los tienen guardados para la próxima Navidad. ¿Es cierto eso? Sí, hay un inventario. ¿Hay un inventario de jamón? Hay un inventario que es sobrante de la compra anterior de jamones y pavos. Lo que indica es que Lima va a vender también la bolsa tradicional esa de jamón y pavo este año. Hay opciones que podemos tener, puede ser un complemento de la bolsa de Navidad, que puede ser distintos bonos o algo que se nos ocurra, pero hay opciones que se puede estar manejando. Porque decían los productores de cerdo que si algo les distorsionó su mercado fue que la mayor parte de los jamones que se regalaron en el quinquenio pasado eran todos importados. Sí, en efecto. En el quinquenio pasado sí hubo un porcentaje alto de jamones importados que afectaron la cadena agroalimentaria. ¿Y este año se piensan importar o va a ser producción local? No vamos a importar. No vamos a importar. No es el... Supongo que pavo sí, porque aquí pavo no sí. Sí, no pero al si final el pavo también tiene un precio muy alto a nivel internacional, sobre todo por la gripe aviar en Estados Unidos. Y eso implica que la ruta de precios está muy distorsionada, muy alto, y no vale la pena hacer esa inversión. Por eso te digo que el gobierno y de parte del instituto estamos evaluando otras opciones que sean, por ejemplo, a nivel de un bono específico inclusive, de que no tengamos que impactar tanto ninguna carga alimentaria como es la del porcinocultor actualmente. Decían ayer los productores de arroz que si algo ha distorsionado el mercado ha sido el control de precios en su rubro. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo creo que las últimas estadísticas del último año, la inflación ha bajado, o se ha congelado, por así decirlo. Se ha estabilizado. Se ha estabilizado, contrario a los 3 años anteriores al 14, que fluctuaba bastante y al alza. Por supuesto, iba de la mano del crecimiento del país. Se calienta la economía, calienta todo. Yo digo que ahora, digamos que el control de precios viene a estabilizar eso. Se reactivó, se va a correr un año más la medida. Yo creo que eso va a mantener todavía los precios muy estables, y creo que para el consumidor final es beneficioso. Es beneficioso. Bueno, don Eduardo Enrique, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Fernando. Eduardo Enrique Carles es director del Instituto de Mercadeo Agropecuario y estuvo aquí en Next Noticias.